Ahí. Ya, perfecto, bien. Bien, hermanos, seguimos avanzando en lo que es la enseñanza de la Torá, la porción que tenemos esta semana. Hemos estado aprendiendo harto también con las reflexiones y esta porción tiene hartas cosas que revisar, pero como lo hemos ido haciendo cada año, vamos avanzando en una parte, ¿cierto? Para ir profundizando un poquitito algunos temas, ¿ya? Así que hoy día nos vamos a enfocar en la cuarta aliyá, o sea, que es la porción del cuarto día, ¿ya? Aliyá significa ascensos, ¿ya? Por eso la parashá, ¿cierto? Que es la porción semanal, va en aliyás, ¿cierto? Que son ascensos, ¿ya? Que es lo mismo que le llaman los hermanos judíos hacer aliyá es ascender a Israel, ¿ya? Porque la tierra de Israel está en la altura, ¿ya? Entonces nosotros vamos subiendo, ¿ah? A la tierra. Entonces lo mismo, cada porción nos va llevando en un ascenso. Y eso significa que nosotros también, como dio testimonio Mabel, ascendió, nosotros también vamos ascendiendo. ¿Ah? Y de eso se trata, vamos ascendiendo en nivel, vamos ascendiendo en santidad, vamos ascendiendo en entendimiento, en revelación, hasta llegar a la perfección, ¿cierto? Que es a través de Yeshua poder llegar alcanzar esa gloria del Padre, ¿ya? Porque no podemos así de buenas a primeras, nadie puede llegar y entrar, ¿sabes qué? Voy a entrar al lugar santísimo. No se puede. Hay niveles, ¿ah? Y cada autorización, cada nivel, ¿cierto? Tiene digamos, nivel de santidad, ¿cierto? Demanda un crecimiento en nosotros, una autorización para poder acercarnos a ese lugar. Entonces vemos que en Yeshua esa cortina del velo se rompe y eso significa que podemos acceder. Ahora, ¿qué significa? No es que yo llego y de confianzudo, ¿cierto? Llego y entro, no. Es que puedo llegar, pero para eso tengo que ir avanzando, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ir viendo también un poco cómo nosotros tenemos que ir creciendo en ese nivel, ¿ya? Para poder llegar finalmente a esa gloria que Dios tiene, ¿ya? Hemos estado viendo, ¿cierto? Esos tres niveles en todo aspecto. Hay tres niveles. En el templo tenemos el atrio exterior, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Y de la misma manera nosotros estamos viviendo hoy día un tiempo, este tiempo que estamos viviendo antes de la segunda venida de Yeshua, estamos viviendo como el atrio exterior, ¿ya? El milenio viene a ser como el lugar santo. Y después del milenio, cielos nuevos y tierra nueva, lugar santísimo. O sea, todavía nos falta. A veces pensamos que ya hemos avanzado mucho, pero en realidad piense que necesitamos un milenio para ser enseñados y formados por Yeshua mismo. Porque hoy día tratamos de descifrar, tratamos de entender muchas cosas, pero el Espíritu nos va a revelar lo que tenemos y necesitamos saber en este tiempo. Luego Yeshua mismo nos va a enseñar en el milenio, para luego ascender a hacer la aliyá final hacia ese lugar santísimo que es la misma gloria de Dios, el templo celestial, donde vamos a poder acceder. Entonces todavía queda harto recorrido. Pero lo importante es que en este tiempo vamos entendiendo, ¿cierto?, lo que la Torá nos va enseñando y poder crecer. Por eso esta porción se llama re o ri, que significa observa. Y esto ya tiene un nivel de detención, un nivel, ¿cierto?, mayor de revisar, de escudriñar, de contemplar, de meditar, ¿cierto?, para poder crecer y aprender. Entonces vamos a lo que nos dice, vamos a Deuteronomio 14, ahí nos vamos a enfocar. Deuteronomio 14, que es la lilla número 4 del versículo 1 hasta el 21, ya es lo que corresponde que vamos a revisar hoy día. Entonces dice, hijos sois de Yahweh vuestro Elohim, no os sajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Entonces aquí hay se establece una relación, una conexión en lo que es Él, su naturaleza y la que Él nos pide a nosotros. O sea, Él nos está diciendo que tenemos que tener una naturaleza, ¿cierto? Acceder a la misma naturaleza que Él tiene. ¿Ah? Y por lo tanto nos está poniendo a través de cosas prácticas que nosotros vivimos, ¿ya? Cómo nosotros
poder tener esa misma santidad y tener esa relación, porque está diciendo, hijos sois, ¿ah?, de Yahweh vuestro Elohim, y como sois hijos, por lo tanto, ¿qué dice? No os sajaréis, ni rasuraréis, dice, acá esta versión dice, entre los ojos por causa de un muerto, y eso tiene un contexto, por ejemplo, lo que hoy día está de mucha moda, ¿cierto?, es los tatuajes, ¿cierto? Es algo que la Torá prohíbe, porque los tatuajes conectan con dioses, con ídolos, con culturas que no están dentro del orden que Dios estableció para su pueblo. Y esto es muy interesante porque esto Él se lo pide a su pueblo, ¿ya? No se los pide a otros pueblos, ¿ya? Y por lo tanto, los que se identifican con Él, los que son hijos de Él, no deben hacer estas cosas, ¿ya? Entonces, en esto entran todo tipo de cortes, marcas, ¿cierto? Personas que acostumbran, por ejemplo, a la muerte de un familiar, tatúan su nombre, o un hijo, todas esas costumbres de alguna forma que hoy día son adoptadas vienen del paganismo, ¿ya? Hay muchas cosas del paganismo que no tienen que ver con lo que Dios nos enseña, que hoy día están en todo nuestro alrededor, en las personas que tenemos. Entonces, también dice, no os rasuraréis, ¿ya? Acá también se hace alusión a cortarse el pelo de cierta manera, y principalmente había uno de los cortes que se utilizaba antes, que era raparse toda la mollera, por así decirlo, la zona de la parte superior de la cabeza, y dejar como una zona de pelo. ¿Se acuerdan que habían unos monjes franciscanos, creo que eran? Ya. Bueno, ese símbolo en realidad es mucho más antiguo, ¿ya? Ese símbolo tiene que ver con la conexión al sol, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cortes, esas aureolas o areolas, ¿cierto? Claro, de los santos, ya, en realidad es un símbolo de adoración al sol. Y eso viene incluso de Mesopotamia, incluso está en los egipcios, todo ese tipo de símbolos o aros en la cabeza que en el fondo conectan con la adoración al sol. Entonces también él está haciendo que costumbres adoptadas en el cuerpo, física, fíjense, un corte de pelo, un tatuaje, una marca, ¿cierto? No lo debemos hacer porque no tenemos que hacer nada que sea pagano o que no nos identifique con él. Entonces aquellos que se identifican con él no se rasuran, digamos, en ese sentido, no se sajan, y por eso también ustedes pueden ver algunos judíos que mantienen unas, ¿cierto? Como unas, le llaman rasta, dice por ahí. No recuerdo, Breslo, algo así, ¿ya? Que no recuerdo exactamente el nombre, pero dejan crecer, ¿ya? Porque ellos también literalmente interpretan, ¿cierto?, que no deben hacer corte de la barba, ¿ah? ¿Ya? Ahora, claramente, y todo esto tiene que ver con una identidad, ¿ah? Por eso dice, si sois hijos de Dios, ¿ah? Y esto tiene que entender como una revelación. Cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, o sea, yo ya entiendo que no puedo hablar lo que yo quiero, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo vivir de la manera que yo quiero, no, o sea, tengo que seguir lo que me identifique con Él. Por eso cuando hablamos de hijos, hablamos de padre. Y por eso Yeshua nos viene a revelar al Padre, para tener esa identidad como hijos. Amén. Bien, entonces somos hijos, dice, sois hijos de Yahweh. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Eterno. Amén. Entonces hay una conexión que los hijos de Israel, ¿cierto?, son llamados hijos de Adonai, hijos del Eterno, hijos del Altísimo. Lo vamos a escuchar así. Bendiciones, Andrés. Shabbat shalom. Amén. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Fíjense cómo esto se va a entender. Ya hay una conexión entre los hijos de Israel con hijos de Adonai. Isaías 1:2 dice, oíd, oh cielos, y tú, tierra, escucha, que habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de hijos. Hijos obedientes, pero también hay hijos desobedientes. Amén. Podemos ser hijos de obediencia o hijos de desobediencia. Amén. Pero fíjense, todo Israel, ¿cierto?, era considerado sus hijos.
pero no todos sus hijos eran obedientes. Y por supuesto que la relación de un padre con un hijo es distinta cuando hay un hijo de obediencia que cuando hay un hijo de desobediencia. ¿Qué pasa con el hijo de desobediencia? Lo único que conoce el padre, que lo reta, que lo disciplina, que lo corrige, que esa es la relación con un hijo de desobediencia. Pero la relación con un hijo de obediencia es una relación que ya crece de nivel, porque ya no tiene que estar corrigiendo, retando, sino que ahora le está enseñando cosas mayores, tiene una mejor relación. Entonces eso también va en nuestra relación con el Padre. Nuestra relación cada vez va a crecer a medida que vamos creciendo en obediencia. Crecemos en obediencia y Él nos va a comenzar a revelar cosas mayores. Pero si todavía no superamos los niveles básicos, nuestra relación siempre va a ser de corrección, ¿cierto? Y probablemente nos va a estar repitiendo una y otra vez hasta que podamos aprender y entender, ¿ya? Entonces, eso también es lo que dice, por lo menos el versículo dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, ¿ya? Entonces también hay hijos de desobediencia. Es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por el Eterno como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado contra él. Entonces todos, ¿cierto? Él los considera hijos, todos los hijos de Israel, ¿cierto? De Jacob. Son considerados sus hijos, aunque estén en una condición de rebeldía. Juan 11, 51, 52. Llevamos lo que nos enseña también el nuevo pacto. Brit Hadashah dice, pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para que reuniera en uno a los hijos de Dios, que habían sido dispersados. Entonces, fíjense el contexto, que tenemos, ¿cierto? Todo Israel, ¿cierto? Como una familia, como dos hermanos, las dos casas se separan, ¿ya? Se dividen, cada uno sigue distintos caminos, ¿ya? Pero en Yeshua, la nación se tenía que unir los hijos de Dios, dice, y también a los que habían sido dispersos, ¿ya? Entonces ahí entendemos que hay un proceso de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua lo declaró. Y por lo tanto hay un tiempo también de comenzar a volver y entender que somos un solo pueblo, somos un solo hombre, ¿ya? Y esa restauración viene con la segunda venida del Mesías. Amén. Por eso hay procesos distintos que estamos viviendo. Las Escrituras enseñan por un lado que los hijos de Israel son llamados hijos de Dios, pero por otro lado enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a serlo, ¿ya? Entonces, acá es importante entender que nosotros tenemos que ir creciendo en nivel, ¿ya? Hay una relación de padre e hijo, ¿cierto? Cuando somos pequeños, después hay una relación a medida que vamos creciendo. Por eso hay tres etapas en la vida: niñez, juventud y ya la etapa de madurez. ¿Amén? Y las tres etapas son distintas. Y las tres etapas hay una relación distinta con el padre, ¿ya? La relación de padre e hijo pequeño, ¿cierto? Es distinta a la relación de un padre con un joven o un adolescente. ¿Ah? A los que nos va a tocar esa etapa o los que ya la han pasado lo saben. Y otra es la relación ya de un padre con un hijo maduro. ¿Ah? Entonces, de la misma manera, miren, fíjense, hay tres niveles también en la cual nosotros vamos creciendo y esa relación con el padre también va madurando, ¿ya? Para que él nos pueda revelar cosas mayores. Dice también ahí en Mateo 5, versículo 9, 44 y 45, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia entre todas las personas y aquellos que realmente son llamados hijos. ¿Ah? Los que son llamados hijos se comienzan a identificar y a tener características distintas. Y por eso fíjense, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces no cualquiera puede ser llamado hijo de Dios. Aun cuando tenemos una conexión de que todos los hijos de Israel son llamados hijos de Dios,
luego vamos a ir viendo que hay un nuevo nivel, ¿cierto? Para que podamos diferenciarnos y crecer de nivel en cuanto a ser llamados hijos de Dios. Es interesante ver la tensión entre para que seáis y luego vuestro Padre. Si Dios ya era Padre, ¿por qué tenía que amar a los enemigos para llegar a ser sus hijos? Vemos que hay diferentes significados de la palabra hijo y el hecho de tener a Dios por Padre, ¿ya? Entonces es un proceso también de revelación, de conexión, en que ser un hijo es aquel que hace la voluntad. Yeshua dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. ¿Ah? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces esa conexión más profunda de hijo-padre es aquel que está haciendo su voluntad. Y por eso son los mandamientos, porque los mandamientos nos expresan, las ordenanzas que Él nos da, nos expresa esa conexión con Él, con su verdad, con su naturaleza, nos conecta con su voluntad. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en la práctica, en el ejercicio de los mandamientos, también se va revelando en él su carácter, su corazón, su naturaleza. Lucas 6, 35, 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando algo, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Haceos compasivos como vuestro Padre es compasivo. Entonces, se dan cuenta, hay una relación entre su naturaleza, entre sus atributos y los que nosotros también tenemos que comenzar a expresar. Por eso esta paracha también nos habla de la sedaká, los actos de justicia, ¿cierto? De dar, de ser generosos, porque eso también nos conecta con su naturaleza, no siendo egoístas, no reteniendo, sino que siendo también desprendidos en ese sentido. Entonces, a medida que nosotros vamos practicando, si practicamos el retener, cada vez vamos a retener más. Pero si practicamos el dar, aunque sea de a poco, cada vez vamos a comenzar a dar más. Vamos a crecer en ese atributo que también el Padre tiene. Lucas 6, 35, 36, eso ya, sí, perdón, lo repetí, lo pusimos ahí. Juan 8, 31, 37, 42, decía, pues, Yeshua a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yeshua les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces acá vemos la naturaleza y la conexión de Yeshua con el Padre. ¿Mm? Dice, porque yo salí de él y vengo de él. No he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Y por lo tanto, aun cuando eran hijos de Abraham, también todos los que estaban allí, no todos escuchaban sus palabras. No todos le creían. Y algunos, Yeshua es bien fuerte porque le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, el adversario. Entonces, fíjense, un hijo corresponde siempre a la naturaleza del padre, ¿cierto? El hijo debe ser tal como el padre y se va a identificar por sus hechos, por sus actos, por sus palabras. Por eso dice, si permaneces en mi palabra, porque yo permanezco en la palabra del Padre. Como yo permanezco en su palabra, permanezcan en mi palabra y sean discípulos, déjense enseñar. Aunque soy descendencia de Abraham, dice, pero procuráis matarme. Entonces aquí también está definiendo que los verdaderos hijos de Dios no solamente son aquellos nacidos en la carne. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, yo me muero si me dices. Era como muy fuerte lo que Yeshua estaba diciendo, ¿no?
porque hay una fuente. ¿Ah? Y realmente todo aquel que es de Dios escucha la palabra de Dios y reconoce que Yeshua es el Mesías. Entonces aquí vemos dos naturalezas. Vemos también cuando Yeshua habla de la parábola de la cizaña y del trigo, ¿cierto? Lo hemos mencionado, ¿cierto? Que hay dos semillas, una semilla que plantó el Padre y hay otra semilla que plantó el adversario, Hasatán o el diablo. Y estas dos crecen y crecen juntas, ¿cierto? Juntas pero no revueltas, no se mezclan, pero están juntas. Y solamente van a ser separadas ¿cuándo? Cuando viene la siega, la cosecha final. Ahí se corta todo y se separa la cizaña del trigo. Aun cuando se parecen, no tienen la misma naturaleza. Se parecen, pero no tienen la misma genética. Tienen genética distinta, ¿ya? Y por lo tanto, va a llegar un momento en que se van a separar. En ese momento, fíjense, el pueblo en Israel, por las palabras de Yeshua, habían verdaderamente hijos de Dios, pero también habían hijos del diablo. Y estaban juntos. Y a lo mejor formaban parte, ¿cierto?, de la familia. ¿Ah? Se vestían igual que ellos, hablaban igual que ellos. Algunos quizás, como lo dice, algunos eran fariseos, saduceos, pertenecían a lo mejor al Sanedrín. Pero fíjense cómo él conoce a sus hijos y también quiénes son, quienes no son sus hijos. Este texto nos enseña que no es suficiente ser hijos físicos de Abraham para ser contados como hijos de Dios. Estos judíos eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Dios por Yeshua, sino todo lo contrario, como hijos del adversario. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Pero también un hijo, ¿cierto?, es aquel, como nos dice la palabra, que puede ser adoptado hijo. ¿Ah? Vamos a ver. Romanos 9 dice, es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa son contados como simiente. Y sucederá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Entonces, no solamente los hijos de la carne, ya, son considerados hijos de la promesa, sino los que vienen de la simiente. Hay dos, Abraham, ¿cierto? Tuvo un hijo con Sara, pero también tuvo un hijo con Agar, y después tuvo más hijos, ¿cierto? Con, ¿cómo se llamaba la otra esposa que tuvo después? ¿Alguien se acuerda? Setura, ahí está, y también tuvo más hijos. Pero ¿cuál es la línea que es contada? ¿Cuál es la simiente? No las simientes, ¿cierto? Porque tuvo varias esposas y tuvo varios hijos. Pero ¿cuál es la simiente? La de Isaac, ¿cierto? Donde viene la promesa, ¿ya? Porque los otros hijos fueron en la carne. Entonces ahí también hay una analogía. Abraham tuvo hijos en la carne, pero tuvo un solo hijo de la promesa. Y es por eso que de Jacob, ¿cierto?, viene toda una familia en la carne, pero otros son los de la promesa. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo un poquito todo lo que aquí la Escritura nos va diciendo. Dice Pablo, porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo, del Mesías, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, de que Israel, ¿cierto?, es aquel al cual le pertenecen las promesas, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, todo, la herencia, todo, viene por Israel, ¿ya? Pero no por el Israel solamente en la carne, amén, sino por el Espíritu. Por eso Yeshua hablaba de nacer de nuevo. Y ellos no entendían, o sea, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre nuevamente?
¿Cómo voy a volver a nacer? Entonces Yeshua le dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces no se habla de un nacimiento en la carne solamente, en la cual eres legalmente un israelita, ¿cierto? O un judío, sino que tienes que nacer de nuevo en el espíritu, del agua y del espíritu, para ser hijo de Dios. O sea, hay un nuevo nivel. Fíjense que nos está enseñando un nuevo nivel. ¿Ah? Por eso siempre hay 3 niveles. Y después de este nivel hay otro nivel. Son 3 niveles. Uno es nacer en la carne, otra es nacer en el espíritu, y después hay un nacimiento en fuego, que eso se ve mucho más adelante. Hay por lo menos 3 niveles de purificación antes de entrar a ese lugar santísimo. Según este texto, el derecho de ser hijo de Dios pertenece a los hijos físicos de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. Los judíos que eran parientes en la carne del apóstol Pablo, ¿cierto? Chaliach Shaul, este texto enseña que el derecho de ser hijos de Dios es algo que pertenece a los hijos de Israel, pero también nos enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden ese derecho por causa de su infidelidad contra Dios. Amén. Entonces, porque podemos ser hijos de desobediencia y si no enmendamos nuestro camino, podemos llegar a ser desechados. Oseas 1:10, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no es medida ni contada, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Ahí está el profeta conectando también con el versículo que habíamos visto delante. Los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Dios y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder lo que les pertenece por su infidelidad al pacto con Hashem. Pero el profeta habla de una restauración de ese privilegio y mediante la redención en el Mesías, los descendientes de la casa de Israel que se habían perdido entre las naciones tendrán de vuelta el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cierto? La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿ya?, de la gloria de Dios, quedaron fuera del pacto. Por eso se tiene que ver las buenas noticias, las buenas nuevas ¿cierto?, del Evangelio son las noticias de que ahora pueden volver a nacer de nuevo, pueden volver a ser hijos, ya pueden volver al pacto, pueden volver a la promesa, van a poder volver a la herencia, porque si no, estaban en condición de expatriados, de exiliados, de aquellos que habían sido desechados. Entonces, qué importante es el Evangelio y cómo Yeshua envía a sus discípulos, todos judíos, a buscar y a predicar el Evangelio para buscar las ovejas perdidas de Israel. Juan 1, 12, 13, pero a todos los que le recibieron, o lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces estamos viendo toda esta relación de lo que es ser hijos. Según este texto, todos los que reciben a Yeshua y creen en su nombre llegan a ser hijos de Dios. De esa manera son engendrados por Dios para ser sus hijos. Este texto está hablando tanto a los judíos como a los no judíos. Esta forma de ser hijo de Dios no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel según la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de ningún hombre, porque es una obra sobrenatural hecha por el mismo Dios. Obviamente en este contexto están excluidos como hijos de Dios los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel. Necesitan esta experiencia divina activada por medio del Mesías para poder recibir la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, no todos aquellos pueden reclamar ser hijos de Dios porque somos hijos de Abraham. Porque solamente por el hecho de ser hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, Israel, ya pueden ser hechos hijos de Dios, sino que tienen que experimentar verdaderamente este nuevo nacimiento que el Mesías nos viene a enseñar para poder realmente ser hijos de Dios. Gálatas 4, 5, 6, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Entonces, aquellos que estaban bajo la ley no significa, ¿cierto?, que no debemos guardar la ley ni la Torá. Significa que estar bajo la ley es estar bajo la condenación.
¿ya? De la ley, aquellos que no están guardando sus mandamientos y que ninguno puede guardarla completamente, ¿ya? Porque solamente por transgredir, aunque sea un mandamiento pequeño, son destituidos. Y dice que pueden clamar Abba, y Abba es una palabra aramea, ¿cierto? ¿Ya? Que significa padre. En hebreo, padre es Ab, ¿ya? Y en arameo es Abba. Y por eso podemos clamar Abba Padre. ¿Mm? Vemos que los que estaban bajo la ley necesitaban ser redimidos para poder vivir esa adopción de hijos que realmente les pertenecía como hijos de Israel y miembros del pacto. Bajo la ley es una expresión que significa legalismo y alude a la parte legalista del judaísmo de la época. Ya recordemos que unos son los mandamientos de la Torá y lo otro eran los mandamientos rabínicos o los mandamientos que colocaban los religiosos en ese tiempo, ¿ya? Y que también Yeshua peleaba con ellos porque eran mandamientos de hombres, ¿ya? Entonces, estar bajo la ley también tiene que ver con estar bajo mandamientos de hombres, ¿ya? Que también eran puestos al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismos por medio de Yeshua HaMashiach, según la complacencia de su voluntad. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que él nos conoce. ¿Ya? Él sabe quiénes son sus hijos, quienes saben quiénes son su descendencia, amén, y quienes por medio del Espíritu, ¿cierto? Podemos experimentar ese nuevo nacimiento, ¿ah? Ese volver nuevamente a la obediencia de su voluntad. A fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros, los que primero hemos esperado en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Amén. Entonces aquí vemos no solamente aquellos que esperamos en él, sino también aquellos que estaban de antes. La palabra también dice que Moisés escribió del Mesías. ¿Ah? Abraham esperaba también al Mesías. Abraham también esperaba la promesa, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando él va a sacrificar a Isaac, su hijo? Ahí también hay una figura mesiánica. Hay una figura, ¿cierto?, en el cual no era el sacrificio de Isaac, sino que era la provisión del cordero. ¿Ah? Ahí veíamos la figura, ¿cierto?, de cómo el Padre iba a proveer al cordero el sacrificio por nuestros pecados. Entonces él también estaba viendo y creyendo ya que aún si sacrificara a Isaac, su hijo, él estaba viendo la resurrección. O sea, su fe era tan grande que creía que su hijo podía resucitar, porque creía en un Dios que resucitaba de los muertos. Amén. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu. No es en nuestras fuerzas, no es solamente en nuestro entendimiento, no es en un cumplimiento natural de sus mandamientos, sino en un entendimiento en el Espíritu. Pues recuerden que cada mandamiento de la Torá tiene distintos niveles. Hay un nivel que es práctico, sencillo, pero hay otros niveles que son de entendimiento y que nos van llevando a cosas mucho más elevadas en la santidad. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías os revestisteis. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua.
y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces vemos la conexión aquí de que cómo yo puedo ser hijo de Abraham, cómo yo puedo entrar en la promesa de Abraham, cómo yo puedo entrar en los pactos, cómo puedo entrar en la herencia. O sea, cómo alguien puede reclamar esa herencia o decir yo soy parte. Y es que solamente nosotros podemos ser conectados a Abraham y ser herederos de la promesa si somos de el Mesías. O sea, todos los que vienen por el Mesías, se conectan a las promesas dadas a Abraham y por lo tanto van a heredar, ¿cierto?, dentro de el pacto con Israel. Entonces, fíjense, hay una conexión, ¿ya?, entre hijos de Israel e hijos de Dios. Y todos los que no pertenecen digamos, a la descendencia natural, vienen a través del Mesías. Y todos los que vienen por la carne, no se les asegura, ¿cierto?, que son hijos por la carne, sino que tienen que también nacer. Si ese era el mensaje radical que venía a entregar Yeshua. Por eso no lo entendían. Decía, pero si nosotros somos hijos, no hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Cómo eso que tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo? No entendían el mensaje. Amén. Entonces, todo aquel que recibe al Mesías, aquel que es bautizado en el Mesías, aquel que está revestido del Mesías, aquel que es de él, entonces viene a ser descendencia de Abraham, según la promesa. Entonces, por eso, fíjense, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos en el Mesías, somos descendencia de Abraham. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Abraham? Que Abraham guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y sus leyes. Amén. Entonces, fíjense cómo hay una conexión de que todos los que somos del Mesías, somos de Israel, venimos a ser parte de ese Israel, por así decirlo, celestial, ese Israel restaurado, ¿ya?, en el cual el Mesías va a reinar para que nosotros también nos corresponde guardar sus mandamientos. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire lo que está diciendo. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que practica el pecado, también practica la infracción de la ley o la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Miren, el apóstol Juan ahí ministrándonos, ¿cierto? Y lo más interesante, lo que está diciendo, fíjense, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque el nuevo nacimiento está ocurriendo en nuestro interior. Por eso Yeshua decía cosas como, cuando el grano de trigo muere y cae, ahí recién va a dar fruto. ¿Qué es lo que da fruto? El grano desnudo, lo que está dentro. Por eso estamos naciendo desde nuestro interior. Todavía seguimos en este cuerpo de carne, de pecado, dice el apóstol. ¿Quién me librará de él? ¿Ah? Por eso todavía hay una lucha entre el espíritu y la carne. El hombre, la mujer espiritual, ¿cierto?, es cada uno de nosotros que se está formando, ¿ya?, pero que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿ya? Va a llegar un momento, y por eso es importante el momento en que somos liberados de este cuerpo de muerte, ¿ah?, de esta genética de pecado, caída, ¿ah?, porque este no era el cuerpo que tenía Adán. No era el cuerpo que tenía Adán. Tenía un cuerpo de luz, ¿ah?, donde así como la gloria de la luz de Moisés, que irradiaba después de estar en su presencia, ¿cierto?, hay un cuerpo glorificado, en el cual tenemos que recibir. Entonces, pero ese cuerpo es cuando caiga la cáscara y se manifieste lo que hay en nuestro interior. Ahí vamos a tener un nuevo cuerpo. Por eso el arrebatamiento es una transformación del cuerpo.
Es un misterio. ¿Cómo va a ocurrir ese cambio? Y fíjense lo que dice. Dice, cuando Él sea manifestado, amén, seremos semejantes a Él. ¿Ya? Su venida va a traer una transformación, un cambio en nosotros. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Fíjense cómo se describe en Apocalipsis su venida. Llamas de sus ojos como llamas de fuego, su boca como una espada. O sea, una descripción completamente distinta quizás a lo que vimos o vieron del Mesías cuando Él vino en la primera vez. Y después dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué es lo que estamos nosotros viviendo? Un tiempo de purificación. ¿Y cómo nos purificamos? ¿Cierto? Guardando los mandamientos. Porque al contrario, todo el que practica el pecado, practica la infracción de la Torá. Y aquí lo dice clarito, porque el pecado es infracción de la Torá. Y ahí, hermanos, ahí todos ya, algunos no leen ese versículo. Porque consideran pecado solamente algunas cosas y otras no. ¿Ah? Y claro, y consideran pecado lo que les conviene y los que no es pecado. Una vez alguien me decía, entonces comer cerdo es pecado. Y tú así como que si le decías que sí, iba como se iba a quemar su cuerpo. Y no lo digo yo. El que quebranta un mandamiento es pecado. O sea, ¿quién define el pecado? No lo defino yo, no lo define una religión, no lo define una iglesia, no lo define un pastor. El pastor no define o alguien, la autoridad espiritual de a lo mejor de un lugar, no define qué es lo que es pecado, lo define Dios. Y el quebrantamiento, dice, la infracción de la Torá es pecado. Así de simple. Entonces, ahora que ellos no lo vean como pecado es otra cosa. ¿Ya? Todo el que cree que Yeshua es el Mesías ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Ya está hablando, todo el que ama al que engendró, el Padre, ama al que ha sido engendrado por el Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Porque más encima, hermanos, los mandamientos no se guardan en la carne, se guardan en el Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda. Amén. Él nos ayuda a que nosotros podamos entender, ¿cierto? Y guardar sus mandamientos. Los escritos mesiánicos de Cristo enseñan que los que creen en Yeshua reciben la adopción como hijos de Dios. En el momento de recibir a Yeshua, el espíritu del hombre es regenerado y el espíritu de Dios entra a morar dentro de su cuerpo, que se convierte en un templo santo. Pero al mismo tiempo vemos que la adopción como hijos de Dios contiene una connotación futura. No nos hemos convertido en hijos de Dios totalmente, pues que nuestros cuerpos no han sido transformados todavía. Amén. Entonces, por eso, fíjense, una cosa es ser engendrados y otra cosa es nacer. Y esto también tiene mucha relación con el proceso de gestación. Primero tiene que haber una fecundación y después hay un periodo de crecimiento para dar a luz. Entonces, nosotros en este tiempo, ¿cómo nos estamos formando? Nos estamos formando como hijos en el vientre, en una matriz. Nos estamos formando hijos que por la palabra, que es la semilla, viene que hemos sido engendrados como hijos de Dios, pero tenemos que nacer. Hay una etapa de formación, el bebé no puede nacer, ¿cierto? Si todavía no está completamente formado, apto para salir. ¿Ya? Entonces, fíjense, de la misma manera, nosotros estamos siendo formados, ¿ya? Hasta poder nacer de nuevo o dar a luz. O sea, hay una formación en el interior de quién? En el interior de una matriz, de un vientre. Lo mismo, nosotros estamos siendo, ¿cierto?, formados dentro de este cuerpo. Pero luego este cuerpo tiene que ser transformado para que se complete un nuevo nivel. Entonces hay un proceso que se está formando, pero todavía hay otra parte que falta por
por cumplirse, ¿ya? Que es una connotación futura. Miren lo que nos dice también Romanos, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la tierra también, la creación, los animales, la naturaleza, todo también, ¿cierto? Está sujeta y clama, dice, la creación gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que ha venido al hombre también ha traído maldición a la tierra. Por eso la tierra producirá cardos, espinos, ¿cierto? No dará su fruto. O sea, la tierra también está bajo maldición por causa del pecado. Entonces, cuando los hijos de Dios se manifiesten, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La creación también va a ser restaurada. Una de las cosas que Yeshua va a hacer cuando regrese es restaurar a los hijos de Dios y restaurar la creación. Todo lo creado. Restaurar todas las cosas como eran en un comienzo, ¿ya? Hasta que todo sea sujeto a Él. Para luego sujetarlo ¿a quién? Al Padre, que le sujetó a Él todas las cosas, ¿cierto? La figura del Mesías es lo mismo que pasó con Faraón y José. ¿Se acuerdan cuando Faraón le entrega a José? Prácticamente ahora tú eres el Faraón. Y el Faraón desaparece. ¿Y quién gobernaba a Egipto? Faraón, José. Él gobernaba. Decía, no había ningún otro superior a él, sino solo Faraón. Esa es la misma figura del Mesías, ¿ya? ¿Quién le sujetó todo a él? El Padre. ¿Quién va a ser de Elohim en la tierra? Yeshua. No va a haber nadie más sobre él, solo el Padre. Y cuando él sujete todas las cosas, ordene todo y restaure a los hijos de Dios, luego recién se los va a entregar al Padre. Porque en el milenio todavía no veremos al Padre. Tendremos que ser formados todavía, desarrollados en un nuevo nivel, para después recién poder ver al Padre. Ahí recién le vamos a ver. Porque no cualquiera le puede ver, porque si no cae muerto. Porque la única forma de verle a él es en santidad. Por eso él nos dice, sed santos, así como yo soy santo. Entonces, hay todavía un proceso de santificación, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Mientras este cuerpo no sea transformado, todavía, hermanos, estamos limitados, estamos detenidos. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. O sea, yo decía, hermanos, yo ya quisiera irme, pero en realidad por amor a ustedes, que el Padre me deje todavía. ¿Ah? Decía, pero yo ya por mí me voy, me libro de este cuerpo ya de una vez por todas. ¿Ah? Entonces, por eso, hermano, el dar la vida por el Señor va a ser glorioso nomás. Nada más. Cuando uno entiende esto y tenemos la esperanza de la resurrección, nadie tiene miedo a morir. No tienes miedo a la muerte. No. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces hay un entendimiento y un concepto nuevo. Por eso yo creo, hermano, cuando enfrentemos más adelante esa tribulación, esa persecución, esas amenazas de muerte, o enfrentemos la muerte misma por causa de Cristo, del Mesías, no vamos a estimarlo como una pérdida, sino como una ganancia. ¿Se fija? Porque hay una esperanza en la resurrección y que Él va a restaurar todas las cosas. Amén. Entonces, pero lo importante es nacer aquí de nuevo, ¿ah? Porque si no, ahí sí que no sé qué va a pasar ahí. Entonces, tenemos como un resumen ahí. Los hijos de Dios. Los hijos de Israel son hijos de Dios por ser parte de los pactos. Ser hijo significa, por un lado, ser parte de un pacto familiar
y por el otro ser un imitador fiel y un representante del Padre, ¿ya? Entonces hay una conexión de que un hijo no solamente tiene una relación de nacimiento, ¿ya? O por ser en la carne hijo de Israel, sino también por ser un imitador, por una naturaleza en la que hijo expresa igual a la del Padre. Solamente los hijos de Israel que son creyentes en el Mesías Redentor serán finalmente reconocidos como hijos de Dios. Amén. Uno puede ser hijo de Dios en un nivel sin serlo en otro nivel más alto. Por eso hay 3 niveles de hijos. ¿Ah? Hay 3 niveles de hijos. Hay 3 procesos en el crecimiento de los hijos. Los santos que vivían antes de Yeshua fueron salvos por medio de la fe en el que había prometido la venida del Mesías sufriente, pero no podían experimentar la regeneración de sus espíritus porque el Mesías Yeshua todavía no había resucitado. O sea, hay una diferencia porque cuando él en Shavuot, en Pentecostés, ¿cierto? Derrama el espíritu, ¿ya? Para que todos aquellos que creen en él reciban ese espíritu, el espíritu de verdad, el espíritu de santidad, ¿cierto? El espíritu de adopción, ¿ya? Por eso el Espíritu Santo es el mismo espíritu de Yahweh. El Espíritu Santo es el mismo espíritu del Mesías. El espíritu de Dios es el mismo espíritu de verdad o el espíritu de santidad. Amén. Que él coloca en nuestros cuerpos para poder nacer y ser regenerados. También dice, para poder ser hijo de Dios, mediante la regeneración del Espíritu, hay que recibir a Yeshua, el Mesías. Amén. Aquellos que le reciben, aquellos que creen, ¿cierto? Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no seremos plenamente hijos de Dios hasta la segunda venida. ¿Ya? Amén. Entonces somos hijos de Dios que estamos siendo formados, pero tenemos que nacer de nuevo. Amén. Entonces hay un nacimiento en agua, hay un nacimiento en espíritu y hay un nacimiento en fuego. Y eso es importante, eso la Escritura lo dice. Apóstol Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Podríamos decir que hay 3 bautismos, en agua, en espíritu y en fuego. Amén. Hemos sido bautizados en agua, en el nombre de Yeshua. Hemos sido bautizados en espíritu y en fuego. Si usted somete madera al fuego, ¿qué pasa? Se quema. Pero si usted somete metal al fuego, se purifica. ¿Cómo había que purificar los utensilios metálicos? Con fuego. ¿Cómo se purificaban los utensilios de greda o de madera? Con agua. Con agua. ¿Cierto? Cada cosa se purificaba o con agua o con fuego. Entonces, si nosotros estamos en este cuerpo y pasamos por el fuego, ¿qué va a pasar? Entonces todavía no podemos ser bautizados por fuego. ¿Pero ese fuego va a ser literal o van a ser pruebas que nos van a pedir? Creo que fue. O sea, en este nivel podemos aplicarlo a pruebas, pero va a haber una purificación con fuego literal. Porque recuerden, ¿dónde viene ese fuego? Después del milenio, viene un fuego que viene del cielo. ¿De dónde vino el fuego que encendió el altar? Del cielo. ¿Ah? Para purificar, ¿cierto? Y recibir la ofrenda. Por eso, hay un fuego, hermanos, que viene después del milenio. Es un fuego del cielo que desciende. Y ese fuego, para algunos van a salir quemados, pero otros van a salir purificados. ¿Ya? Entonces, hay un bautismo por fuego todavía que falta. Hay un tercer nivel que falta. Porque fíjense que cuando vamos en el milenio, vamos a tener la oportunidad de vivir en una tierra
libre de Hasatán, porque Hasatán va a estar encarcelado. Pero después dice que Hasatán va a ser soltado y va a salir a engañar otra vez. O sea, va a haber una segunda prueba. Creemos, obviamente, por la palabra en la promesa, que aquellos que ya fuimos, ¿cierto? Guardados, ¿cierto? Transformados, no volveremos a caer. Pero el resto de las naciones, a las cuales Hasatán va a salir a engañar nuevamente y se va a levantar en guerra contra el Cordero, contra el Rey, el Mesías, dice la palabra que a ellos van a ser destruidos por fuego del cielo. Todos aquellos que se rebelen durante el periodo del milenio, nuevamente al Rey, van a ser destruidos. Algunos quedarán y pasarán, pero otros van a ser destruidos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dice el apóstol Pedro, por ahí no recuerdo el pasaje, dice que también él va a purificar todas las cosas con fuego. La tierra será purificada con fuego, así como antes fue purificada con agua. El diluvio purificó la tierra con agua. Todos los que no fueron guardados murieron ahogados. Los que en el milenio sean guardados no van a morir quemados. Los demás sí. Entonces, fíjense, o sea, es que es un proceso mucho más grande, no es algo así como tan... O sea, por eso la Torá tiene muchos niveles, ¿ya? Y estamos hablando de un tema que es eterno, o sea, que hay un ciclo de eternidad al cual nosotros estamos llegando ya muy pronto a estar al milenio. Entonces, fíjense que hay una purificación después con fuego, que vamos a tener que pasar. Y ese ya será el último nivel de purificación para los hijos de Dios. Porque recuerde, antes de entrar a la Nueva Jerusalén, vamos a pasar por esa purificación por fuego. Pues dice que esa Nueva Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad original que está en el cielo. No va a ser una Jerusalén terrenal construida por hombres, es la ciudad celestial. Y por lo tanto dice que ninguna cosa impura, ninguna cosa inmunda entrará en ella. O sea, solamente los santos. O sea, estamos hablando de un tercer nivel de santidad. Había un nivel de santidad para el atrio exterior con los levitas. Había otro nivel de santidad para los sacerdotes que entraban al lugar santo. Pero había otro nivel de santidad mayor para el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que entraba al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Nosotros igual estamos siendo conducidos en esos niveles de santidad. Nivel 1, nivel 2, hasta llegar al tercer nivel. Entonces seguimos en proceso. Después dice, y hemos visto un versículo, dice, porque eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra, no comerás nada abominable. Y fíjense la conexión, porque hay muchos que desestiman la alimentación bíblica o la alimentación de Levítico y que se repite en Deuteronomio, la dejan fuera. Pero fíjense la conexión, porque eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra, no comerás nada abominable. Hay una conexión entre la comida y la santidad. Hay una conexión entre lo que comemos y ser ese pueblo especial. Estos mandamientos son solo para aquellos que son hijos. Estos mandamientos son solo para aquellos que entienden que son Israel. Amén. Y para ir terminando, la santidad tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de santidad de los hijos de Israel y los demás pueblos. Israel es un pueblo especial de entre todas las naciones. Los hijos de Dios tenemos un lugar especial y por lo tanto Él nos pide algo diferente que no aplica para los demás, solo para aquellos que son hijos. Nadie puede, por eso, la predicación del evangelio no es predicar los mandamientos. Porque yo no le puedo predicar los mandamientos a alguien que no es
nacido de Dios. No aplican para ellos. ¿Se fijan? Primero tienes que nacer por medio de Cristo, por medio del Mesías, para recién entender que tu naturaleza es santa y por lo tanto lo que comes también debe ser santo. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los animales terrestres o permitidos. Dice, estos son los animales que podréis comer. ¿A quién le está diciendo esto? A sus hijos, a Israel. El buey, el cordero y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y la gamuza. Hay varios animales. Y de los animales rumiantes podéis comer todo animal de pezuña hendida, cuya hendidura divide el casco en dos pezuños. De los rumiantes o de los que tienen pezuña hendida no comeréis el camello, ni la liebre, ni el conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida, o serán inmundos o impuros. Tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Amén. Entonces está haciendo una distinción de los animales puros o limpios, de los animales puros o inmundos. ¿Ya? El concepto más sería animales puros e impuros. ¿Ya? Y esto tiene que ver por la naturaleza de esos animales también. Los animales permitidos para comer son generalmente animales mansos y que tienen una alimentación herbívora y limpia. Pero en cambio los animales impuros son carroñeros, son animales que comen otros animales o comen basura o cuerpos muertos. Entonces su naturaleza cumple una función de tener de comerse toda la basura en el fondo. Y Dios creó las cosas así. Entonces cuando Él autoriza, ojo, autoriza a Noé recién a comer esos animales, es allí donde Él le dice, pero solamente podéis comer de estos y de estos no. ¿Ya? Entonces ahí también hay una lista de los animales o lo que se llama kosher, que se pueden comer, y los que no se pueden comer. ¿Ya? Y también dice que no debemos tocar sus cuerpos muertos. ¿Ya? Porque eso impurifica también. ¿Ya? De hecho, como medida de salud, de higiene, ¿cierto? Si tocamos algo muerto, hay que lavarse las manos. Y es por eso mismo que aquella que tocaba animal muerto debía lavarse en agua, debía cumplir la purificación con agua, debía sumergirse en agua para quedar limpio, porque si no, decía, quedará impuro hasta el atardecer. Hay varias normas que establecen impurezas, y esas purezas deben ser tratadas con el baño ritual que le llaman, ¿cierto? Donde es sumergirse en agua. Entonces, por eso hay que tener cuidado con no tocar cadáveres o cosas, ¿cierto? Que están en descomposición. Porque nuestro Elohim es santo. Es un Elohim de vivos. ¿Ya? Y por eso lo muerto también hace una diferencia, ¿ya? Entre él y nosotros. Entonces dice, aquí está escrito que el cerdo es impuro para vosotros, es decir, para los hijos de Adonai, los hijos de Israel, no para los demás. Por eso yo no le puedo enseñar a alguien que no es creyente, que no coma eso. Yo no lo puedo juzgar ni condenar, porque para él no es impuro, pero para mí sí. ¿Se da cuenta? Para nosotros sí es impuro, pero hay que tener, yo quiero tener un cerdito de mascota. Porque nadie se come su mascota, ¿cierto? No. ¿Ah? Un chanchito angora quiero tener yo. ¿Ah? Un chanchito angora. Entonces ahí tenemos que entender que lo que comemos también nos, ¿cierto? Es un entender de la pureza. Y en un nivel, fíjense, si nosotros entendemos qué cosa podemos comer y qué cosa no podemos comer, ¿cierto? Nos da un sentido de santidad que después también nos hace entender otro nivel de santidad de qué cosas podemos ver y qué cosas no podemos ver, qué cosas podemos pensar y qué cosas no podemos pensar.
y después nos va a enseñar otro nivel más. Entonces, fíjense cómo nadie puede avanzar de un nivel superior si no partimos por un nivel básico. Bendiciones, nos vemos. Después dice animales acuáticos permitidos. Y este es re fácil. ¿Ah? El otro es más complejo, hay que estar revisando. Pero acá dice, de todo lo que hay en el agua, comeréis esto. Todo lo que tiene aleta y escamas, lo comeréis. Pero todo lo que no tenga aleta y escama, no lo comeréis o será inmundo o impuro. O sea, ahí solamente tenemos pescado con aletas y escamas. O sea, yo busco, oye, este pescado, ¿cuál es? ¿Qué pescado tiene? Tal, ya, y busco si tiene aletas y escamas. Porque antes me gustaba mucho el congrio. Pero el congrio es una serpiente marina. Yo no tenía idea, no tenía la menor idea. Bueno, así que ahora como reineta, ¿no? ¿Ah? No, albacora no. La albacora tampoco, porque la albacora es como un tiburón y no tiene escamas. Tiene aletas, pero no tiene escamas. Entonces ahí tenemos bueno, está el salmón, el atún, el jurel, la merluza, la reineta, el dorado, el lenguado. Bueno, ahí ustedes se van a entretener buscando pescados con aletas y escamas. ¿Ah? Ahora, todo esto tiene un principio, o sea, ya se ha descubierto por la misma ciencia de que todos los demás seres del mar, marinos, absorben las toxinas. Las impurezas son los que limpian el mar. ¿Ya? Entonces, fíjense que hasta en eso también Dios guarda nuestros cuerpos de toxinas. O sea, es fácil a lo mejor intoxicarse con mariscos, por ejemplo, o no quizás tener una reacción de intoxicación, pero sí estamos acumulando toxinas que en algún momento nos van a producir una enfermedad. Entonces, el Padre hasta eso también nos cuida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora que el Espíritu, fíjense, si el Espíritu de Dios está en este cuerpo, dice ahora ustedes son templos. Porque la Biblia lo dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo como algo no permitido, yo estoy profanando, contaminando el templo. ¿Se entiende el significado? ¿Ya? ¿Qué otra cosa dice? Y esto es lo último. Los animales marítimos que no tienen aletas ni escamas son impuros para los judíos. No para los demás, digamos, en las naciones. Esta escritura nos enseña que solo para los hijos del Eterno, el pueblo de Israel, estos animales son prohibidos. ¿Ya? Cuando yo entiendo que ahora soy hijo de Dios, y por ser hijo de Dios ahora soy descendencia de Abraham, y soy parte de Israel, porque ahora soy parte de los pactos, de la promesa, de la herencia, entonces yo entiendo, este mandamiento es para mí. Si no entiendo eso, no puedo guardar este mandamiento. Amén. Y dice, ahora, si una persona de origen gentil, ¿cierto? Que se ha convertido al Dios de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, ya no está fuera de la esfera espiritual de Israel. Como dicen las escrituras en Romano, hay varios versículos que ahora, antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados. Antes no teníamos la ciudadanía, pero ahora sí tenemos la ciudadanía legalmente. Hace bien si sigue estos mandamientos, porque ha sido apartado de los demás pueblos para ser diferente. Y esa diferencia se notará aún en su manera de comer. Ya no comemos como gentiles, porque antes éramos gentiles. Andábamos en la carne, perdidos con nuestros dioses y toda esa cultura que viene de culto a otros dioses. Ahora nuestra cultura es una cultura bíblica basada en la Torá. Eso significa que hasta lo que comemos, ¿cierto?, es diferente a los de las demás naciones. Los judíos tienen la obligación de seguir estas reglas de kashrut, ¿cierto? Que se le llama a la alimentación kosher o alimentación limpia, permitida, para ser santos. Y los justos de las naciones hacen bien en seguir estas reglas para vivir en un nivel alto de santidad. Sin embargo, a los que no son judíos de nacimiento ni de conversión, no se les puede obligar a cumplir estos mandamientos. Por eso, hermano, aquel que no entiende esto no se le puede condenar ni decir que está comiendo impuro. Porque para ellos no lo es. No lo es. Guardar un mandamiento es resultado. Es el efecto, ¿cierto?, de amar a Dios y de haber nacido de nuevo y de entender que somos hijos de Dios, hijos de Israel.
Entonces, súper importante. En los animales aéreos permitidos, comeréis todo alado limpio, y esto no lo comeréis. ¿Qué es lo que no puedes comer? El águila, el quebrantahuesos, el azor, el buitre, el halcón, el milano, según su especie, cuervo, según su especie, avestruz, lechuza, la gaviota, el gavilán, no podemos comer el búho, el mochuelo, el cisne, el pelícano, el somormujo, el corvejón, la cigüeña, la garza, la abubilla, el murciélago, también todo insecto alado os será inmundo. No se comerá, comeréis toda ave limpia. Entonces aquí resalta todos aquellos que no podemos comer, ¿ya? Entonces tenemos el pollo, el pavo, ¿qué más? El ganso, el pato, sí, también lo consideran kosher. La paloma también es un animal limpio. La tórtola, sí. Se podía comer el pichón. Es más joven. Claro. Y hay una lista, ¿cierto? En este caso sí, de aves que se pueden comer. La mayoría de esas aves no permitidas son aves carroñeras, ¿ya? Aves que comen otros animales, ¿ya? Fíjense, ¿cuál es la característica de los animales que comen maíz, comen pasto, ya comen vegetal, digamos por así, hierba, o que son herbívoros en sí? ¿Ah? Tienen esa connotación. ¿Ah? Colibrí. Colibrí. Ah, picaflor. Claro. Y dice, acá hay otro más, dice, no comeréis ninguna bestia muerta. Será dada al forastero en tu ciudad y él podrá comerla o podrás venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y ahí termina, ¿cierto? Esta aliyá. Entonces, qué importante comer cosa muerta. ¿Qué significa? Hoy encontramos un vacuno muerto. No, no se puede comer. Aunque es un animal permitido, no. El animal tiene que ser sacrificado para uso comestible. Y es por eso que en Israel la carne que se come toda es kosher. Y tiene que ser sacrificada con un proceso especial, ¿ya? Donde hay personas que son profesionales, practican la shejitá, que es el proceso ritual correcto para sacrificar un animal, en el cual hay una técnica especial donde el animal no sufre y donde también debe ser desangrado completamente, ¿ya? Por eso antiguamente se comía el ahogado, que era la estrangulación del animal, en la cual se mataba, se sacrificaba, pero retenía toda la sangre en el cuerpo. Y eso estaba prohibido, por eso dicen no comas ni ahogado ni sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque lamentablemente acá en las naciones no se cumple el sacrificio correcto, el respeto primero al animal, ¿ya? Un sacrificio, incluso si había un animal que tenía defecto, no se podía sacrificar para comer. Si tenía una enfermedad, no se hacía. Y muchas veces uno desconoce el origen o la procedencia de dónde viene este animal. Entonces, si vamos a comer sangre, o sea, perdón, si vamos a comer carne, tenemos que sacar la sangre. Y para eso dejarla reposar, y de sangre, lavarla, ¿ya? ¿Cierto? Y bueno, santificar el alimento. ¿Ah? Pero santificamos y pedimos bendición por un alimento que vamos a comer, pero que es limpio, ¿ah? Que es kosher. Amén. Y después dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y acá, bueno, hay dos líneas de interpretación, ¿cierto? En la cual no se puede comer el cabrito, ¿cierto? Mientras está en el proceso de amamantar, tiene que ser destetado primero. Y eso me parece que a los 8 días, no sé, Andrés, ¿no recuerda? Creo que son 8 días que tiene que ser destetado primero y después recién puede ser sacrificado. No se puede sacrificar la madre con el hijo. No. O sea, hay leyes también que protegen a los animales. O sea, si va a sacrificar el cabrito, no puede sacrificar a la madre. ¿Ya? Y primero tiene que ser destetado. No puede ser si no ha sido destetado todavía. Y me parece que es a los 8 días. ¿Ya? Y la otra interpretación es que no se puede comer la carne con la leche juntas. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, en Israel usted no va a ver
comiendo una hamburguesa con queso. No, no se puede. ¿Ya? Y esa es una interpretación también de que no se puede comer el cabrito en la leche de su madre. Pero es una interpretación, aunque algunos dicen que en realidad es una interpretación más bien rabínica, pero lo que sí se debe proteger es que no se puede comer, sacrificar a la madre y a su hijo, ¿cierto? Juntos, y si se hace sacrificar al hijo, tiene que ser después de que haya sido dejado de amamantar. ¿Ya? Cuando dice, entonces, cuando de las aves, se dice no comerás insecto volador. Sí. Pero hay la parte que dice que hay insectos que se pueden comer, que necesitan las patas, que se paran las patas, o así. Sí, es que pasa que en Levítico hay más detalle. Ya sobre, creo que la langosta solamente. Es como una langosta. ¿Cuántas patas tiene el cuerpo del suelo? Sí, y lo que pasa es que el Levítico da más detalles de respecto de que solamente se pueden comer langosta y tienen ciertas características. ¿Ah? La langosta de mar. Juan el Bautista comía langosta. Pero voladora. No, de mar no, de langosta de tierra, por así decirlo. Es el único, entre comillas, insecto permitido. ¿Ah? Sí. Ahí podríamos revisar después el Levítico, ¿cierto? El detalle de eso. ¿Ah? O sea, lo que pasa es que para un judío usted no va a poder comer carne con queso. Hay ciertas normas para ellos. Primero se puede tomar la leche y después se podría comer la carne, pero no al revés. Comer la carne y comer queso. El barros luco no se vende en Israel. No. ¿Cierto? Pero como digo, ahí también hay discusión porque algunos señalan, por ejemplo, que Abraham, cuando fue visitado, ¿cierto? Comió carne y comió leche. Entonces, algunos dicen que es más bien una interpretación, pero también obviamente hay que conocerlo y respetarlo. ¿Ah? Claro. Es que no, no, porque si el avestruz, digamos, no es un animal considerado kosher para comer, tampoco los huevos tampoco. No. Claro. Claro. O sea, todo lo que serían derivados de esos animales, no podemos comerlo. Andrés iba a aportar algo ahí. Sí, era lo que la pregunta que hice ella, que es súper buena. No se puede comer nada de subproductos de animales castrados. Claro. Entonces, el huevo no habría. Pero sí hay una salvedad. Cuando tiene que ver con la salud, por ejemplo, yo voy a comer un medicamento, ¿cierto? Que finalmente de ingesta, y está hecho, por ejemplo, de animales, en este caso no apropiados, bueno, no puedo consumirlo, y ahí se ocupa otra regla, ¿cierto? Que dice, y por estos mandamientos tú dirás. Entonces, ese hecho, este mandamiento que es mantener la vida, que está por sobre mantener, no comer este animal, sí se permite con el fin de buscar una solución. Por lo mismo que un ungüento, por ejemplo, hay un ungüento que está hecho tal vez de cierto animal no coche, que lo podría aplicar porque su salud está sobre ese servicio. Conversábamos el otro día, tenemos de aceite de pescado, Beatriz, que te ponen ahí de pescado, de pero uno no sabe qué pescado son, por ejemplo. Claro, hay una parte que se llama Coche y aparecen todos los productos etiquetados que dice, por ejemplo, que se habla del atún, del pescado. Generalmente hay marcas que cuando extraen este recurso, lo traen con delfines, lo traen con otros animales, y no te especifican, excepto otras marcas que sí, que dicen, no tiene traza. Andrés, tú sabes, por ejemplo, si las algas marinas, por ejemplo, que vienen hoy día incorporadas en varios productos, ¿se permiten o no se permiten?
O sea, con respecto a lo que aparece como prohibitivo, eso es prohibitivo. Entonces, con respecto al alga, no, yo no encuentro en ninguna parte donde se prohíba la extracción de vegetal marino para el consumo, no. Ya. Cae en esa categoría de animal, porque cuando habla de animal marino, animal marino. Ya. Claro, sí, yo tenía esa duda porque he buscado y claro, en algunos casos, por ejemplo, hay productos, por ejemplo, como el agar, que lo usan como gelantes, ya para hacer más espesos algunos alimentos usan algas, ya. Ahora, yo sé también de que hay algunas algas que, claro, extraen como ciertas propiedades, pero en realidad tampoco son tan buenas, como por ejemplo la carragenina. La carragenina es una alga roja que la agregan generalmente a las leches procesadas, las leches en cajita y todo, como espesante. Pero también se ha encontrado que esa carragenina produce inflamación intestinal. Entonces, por eso también decía yo, bueno, si obviamente hay alga en este caso que puedan producirnos daño al cuerpo, tampoco deberían consumirla, por el principio de santidad del cuerpo. Entonces, pero ahí no tenía claro, por ahí estuve buscando y me parece que sí, por ejemplo, el agar lo tienen permitido comer, y el agar viene de algas marinas. Entonces, me quedaba esa duda un poco si las algas se podían consumir. O, por ejemplo, el cochayuyo, que muchas personas lo comen, lo consumen por sus propiedades. Yo desconozco, no, me gustaría después ver si se puede aclarar eso. Igual que aquí en Chile el ulti y el espárrago marino que le llaman, sirve mucho para las personas que tienen anemia y cosas así, porque estimulan que el hierro se quede en el cuerpo. Por ejemplo, lo que es el café, todo lo que tenga cafeína o teína, claro. no deja que se adhiera en la sangre el hierro, lo bota. En cambio, yo sé que el ulti y el espárrago de mar sí ayudan mucho a que se adhiera el hierro a la sangre. Vamos a citar un rabino que nos... El atún sí. Sí, el atún. El atún, el jurel, no, todo eso no es problema. Ahora, entonces, bueno, ahí, miren, yo creo, hermanos, de que cuando uno empieza a tener mayor entendimiento, uno ya empieza a poner más atención a estas cosas, ¿ya? Y de a poquito, porque esto no puede ser todo un día para otro, porque esto no se trata de decir, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no, o sea, hay un proceso. Yo creo que ya hay cosas que ya hemos dejado completamente fuera, pero ahora tú empiezas como a entrar en un nivel de mayor detalle, ¿ya? Porque a veces, claro, hoy día lo que están haciendo mucho, porque el enemigo sabe, y lo único que quiere es profanar el templo, el cuerpo, entonces está comenzando a agregar derivados no kosher en los alimentos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. De hecho, por ahí hay un producto que se llama la cochinilla. Y usted lo va a ver en todos los productos medios anaranjados, con colores rojitos. Por ejemplo, un heladito en chirimoya alegre tiene cochinilla. Y la cochinilla es derivado de un insecto. Entonces, ahí uno de a poco va, porque ellos no le van a poner ahí insectos, no. Le ponen un nombre, un derivado, ¿cierto? Para que uno no lo identifique, ¿ya? Pero luego uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que hoy día ustedes están viendo la alimentación en el mundo, hoy día están impulsando a comer insectos. De hecho, ya en Europa el insecto se está produciendo, en Italia se está agregando a las pastas. Están agregando harina de insecto, gusano y qué sé yo, supuestamente con la justificación de que tiene proteína y etcétera, etcétera. Pero eso es un alimento no permitido. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque hoy día cada vez hay un ataque, ¿cierto?, contra la alimentación, y esto es un ataque hacia nosotros, porque en realidad aquellos que quieren guardar la Torá, el sistema es anti-Torá. El anti-Mesías es anti-Torá, y por lo tanto va a empezar, si al agua tiene que agregarle algo no kosher, se lo va a querer agregar. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos que uno hoy día compra procesados, que viene, ¡uy! Una cantidad de cosas, wow. Entonces, hay una vainilla falsa. De hecho, me enteré que es de excremento de castor. O sea, créame que la industria alimenticia
es realmente Voy a sacar Una. falsa que me mandaron un video ayer carne falsa. de esa carne que está falsa, que dice carne condimentada, y es una carne falsa. Igual que hay el huevo. botarla. El huevo, hay muchos huevos hay muchas, incluso aquí en Chile ya entró el huevo sintético. Y un día fui y compré una bolsa de huevo y A ver. Sí, que no se escucha, parece. Bueno, estamos hablando acá un poco de alimentos que hoy día se están produciendo. De hecho, en Israel se está produciendo carne a través de impresoras. Están imprimiendo carne y están imprimiendo salmón. Ahora, ahí, mire, yo en realidad no sabría qué decir porque ese salmón que están imprimiendo lo imprimen de vegetales. Obviamente, ellos guardan también las leyes de Kashrut, ¿ya? Por lo tanto, producen el salmón de un vegetal, que es permitido, pero la ingeniería alimenticia lo ha transformado en atún, con el mismo sabor, la misma textura y todo. Bueno, en ese caso quizás no sería algo no permitido, pero la carne está siendo procesada en laboratorio, ¿ya? O sea, están produciendo carne sin un vacuno, ¿ya? Bueno, ¿Son y la buenas famosa- iniciativas? Sí, puede ser cuestionable, por supuesto, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos lleva a esto, hermanos? La conexión de lo que veíamos hoy día en la Parashá. Ser hijos tiene una identidad, tiene una característica que incluso nos conecta con algo que puede decir tan cotidiano y que muchos no consideran, que es la alimentación. Sí. Porque algunos no guardan las leyes dietéticas, no guardan la alimentación kosher, ¿cierto? Y tienen, bueno, otras, ahí eso sería para otro estudio, pero qué importante que hasta lo que comemos hoy día tenemos que nosotros revisar. Y bueno, como decía Andrés, porque a veces pasa de que hay una cápsula de un suplemento vitamínico, alimenticio, que viene en cápsula de gelatina. Y la gelatina viene de colágeno o cartílago o hueso de cerdo, entre otros animales. Estuvo muy de moda también el cartílago de tiburón. Sí. Cartílago de tiburón también por ahí lo recomendaron, pero El chocolate que trae las galletas de chocolate. ya, ¿qué pasa con ese chocolate? También uno tiene que ver cómo Hay que está empezar a hecho. revisar. Bueno, Sí, de a poco vamos a ir revisando. Cuando nos empezamos a meter en este tema, vamos a empezar a revisar. Oye, ¿qué es esto? Y uno busca y sabe de dónde viene, qué es lo que es. no en todo. No en todo. Claro, no en todo. En la McDonald's que hablan de una res y tú buscas la res, No. no tiene ni pie ni cabeza, o sea, no es. No, una res McDonald's no es acá. normal. McDonald's, mire, Ah. solamente McDonald's kosher en Israel. Acá no hay McDonald's kosher, así que no, mejor. Ya. El atún, el jurel, sí, es un pescado permitido, sí. Que la leche está El atún, el jurel tipo salmón, el atún tipo jurel, todo eso sí. Tiene que ir a pescarlo. De todas maneras, si usted tiene dudas, ponga ahí, por ejemplo, no sé, la merluza, ¿tiene aletas y escamas? Y le va a aparecer. Sí. Hay que hacer un estudio primero. Andrés, ¿iba a comentar algo? Sí, para que no estemos como tan extremo que veo que como que nos estamos yendo y al final nos vamos a prohibir varios alimentos. Hay otro concepto que tiene que ver con la cantidad. Ya, por ejemplo, yo estoy hirviendo leche, me gusta la leche con té, y voy partiendo el pan y No lo escuchamos. Ah, no escuchan. A ver, Y al cortarme el dedo, deme un segundito. Es que no hay micrófono. Siéntate acá. O ven, pues acércate un poquito para que te escuchen. Ahí, ¿Ah? mira, ahí hay una silla. Que acá así los hermanos porque hace que el micrófono está acá, entonces mejor para que te. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, súper bien. nosotros también. Fuerte y claro. No, hay otro concepto que se agrega también en esto que tiene que ver las cantidades y volumen. Ejemplo, estoy cociendo una leche para tomar mi té con leche y mientras estoy realizando cortar el pan, me corto el dedo y una gota de mi sangre cae sobre la leche. Está prohibido consumir sangre. ¿Me queda prohibido consumir esa leche?
Pregunta. Segunda pregunta, estoy comiendo pan y me ensangra la encía y yo al sacar el pan veo sangre de mi encía. ¿Puedo seguir comiendo ese pan? ¿Ok? Entonces, vemos, ¿cierto?, estas cantidades. Y al final hay una discusión bastante entretenida y todo esto se discute en este Talmud Torah, donde cómo debemos proceder, qué dice al final, y hay una regla que dice que es una partido por 60ª parte. Cuando sobrepasamos ese volumen, en este caso quedaría impuro. Y lo mismo esa regla se ocupa con los animales impuros. Ejemplo, estoy haciendo un hoyo en el patio y veo un cadáver completo. Eso me va a transmitir en este caso tumá, impurificación. Pero si solamente es un hueso, qué sé yo, de un dedo, no se considera que es el cadáver en sí, sino un hueso. Entonces no transmitiría en este caso esta tumá, esta impurificación. Y la impurificación quiero que se entienda como un estado que yo no puedo servir en el templo, no tiene ninguna otra connotación ni negativa, ni como, oh, está impura, ni nada de eso, sino que dentro del servicio religioso no está habilitada. Entonces, ¿qué tiene que hacer para habilitarse? Sumergirse, ¿cierto?, en el agua y todo lo demás. Entonces, si vamos a decir que es un producto no apto para el consumo, no podemos nosotros decir, esta leche que le cayó una sangre no la voy a tomar porque tiene sangre. No, se podría consumir, pero si ya cae, si tengo 1 litro y cae más o menos una 60ª parte de sangre equivalente a ese litro que viene siendo 60 milímetros, ¿cuánto viene siendo? Bueno, lo que sea, 6 algo. Si son 1000 milímetros, 60 más o menos, y ahí ya quedaría en este caso no permitida para el consumo. Ya, claro, ya. entonces. Sí, se entiende. Y aunque se dé uno, hablemos de las cosas que tener o no tener en la casa. Por ejemplo, Chao. pero, por ejemplo, cuando a uno le regalan esas famosas conchitas grandes de regalo, de Brasil, de donde sea, se supone que es de un animal impuro. Uno no debería tener esos Adornos de conchas. Sí, muy buena pregunta. Y tiene que ver, por ejemplo, yo tengo una chaqueta y esa chaqueta de cuero es de cuero de cerdo, cuero vacuno, ¿qué tipo de cuero? Ya. Y ahí entramos en otro tema que es muy interesante y muy bonito, que tiene que ver con cuándo cambian de estado las cosas. Por ejemplo, cuando damos la bendición por el pan, tiene que ser pan, ¿cierto? Pero ¿qué se entiende por pan? Por ejemplo, usted me regala una torta. ¿Voy a decir yo la bendición del pan por una torta? No. ¿Usted va a hacer una pizza? ¿Yo voy a decir la bendición del pan sobre la pizza? No. Entonces, ¿cómo se define pan? Y ahí hay toda una discusión con respecto al pan. Y tiene que tener estas propiedades. Tiene que formar de los 5 tipos de cereales. Que puede ser trigo, puede ser cebada, espelta. Bueno, no recuerdo los últimos 2, pero son 5 cereales. Entonces, si yo hago un pan de arroz y considera pan, según, en este caso, la tradición, no se considera pan, entonces yo no tengo que decir la bendición del pan, ¿cierto? Amoxilé geminares, sino digo, Sheakol Vini Baró, que creó todos los alimentos. Traje toda esta introducción para tratar de aclarar el punto siguiente, que es la transformación de una cosa a otra, ¿ya? Entonces, ahí es pan, cuando es de su tribu. Entonces, como no es pan, no se considera pan y no debo de hacer esa bendición. Ahora vamos con lo que usted dice. Si a mí me regalan una chaqueta, y esta chaqueta es de cerdo, a mí me está prohibido comerme al chancho. Eso es lo que me está prohibido. No portar la chaqueta de chancho ni nada de eso. Y además, ya no se considera chancho. Pasa a ser un utensilio, un producto. Entonces, ya usted no dice, yo me vestí con un chancho, no, pues yo me puse una chaqueta de cuero. Entonces, va modificando según la utilería. Entonces, si a mí me regalan una qué sé yo, o una decoración, yo más me preocuparía en los símbolos que están relacionados a un culto que en sí, el cangrejito con las cositas, más allá, porque se entiende que es utilitario, es un fin. Y a veces vienen barnizados y todo. Claro. Claro, entonces una manufactura. no sería el cangrejo ni eso. No sé si con eso respondo la pregunta.
Y lo que pasa es que hay gente que de repente se va a entonces, Claro. por ejemplo, yo tenía unas conchas, una persona andando, recién eso se me olvidó. Conchas que una manzana Claro. no la No la estamos comiendo. no, y lo único que las tengo porque a mis nietos les piden para el 20 de mayo. Marina. Claro, el pastor dijo que, y lo explicó muy bien, que estamos entrando en esto y conociendo, y yo mi consejo es seguir aprendiendo, seguir, porque está para echarle eso, de mirar, hoy te pongo la maldición y la bendición, ¿cierto? Y hay varios niveles de entender los mandamientos. Entonces está el nivel muy básico, ¿cierto? Que no lo hago, y después está otro nivel que yo lo logro entender y lo aterrizo y lo percibo y lo siento y lo demás. Así que yo sugiero que sigamos estudiando y ya vamos poniendo atención por lo menos antes de llegar a una decisión más o menos estricta, porque hay muchos temas, por ejemplo, no llegar y aquí dice, no me, por ejemplo, él dijo, o sea, no dijo el pastor, sino dice la otra, no mezclar, ¿cierto? El cabrito en la leche de su madre. Claro, ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo saco leche de otra madre y lo cocino? ¿Qué pasa si saco leche de vaca y cocino ese cabrito? Y ahí empezamos, ya no agarro ese cabrito, agarro otro cabrito de, no un cabrito, sino el hijo de la vaca. ¿La puedo cocer en la leche del cabrito? Entonces salen todas estas interrogantes y en forma de interpretar, y por eso se llegan a deducciones que nosotros de repente leemos, no hay que mezclar, ¿ya? Pero eso se hace con el estudio, con el conocer, porque deben haber mezcla y todo lo demás. Gracias al Padre Eterno ya tengo paz, porque antes no lo hacía. Por ejemplo, yo tengo un esposo que es cristiano, pero todo está santificado, nada es incluso. Entonces, bueno, el Padre Eterno permitió que en mí se desarrollara un tipo de hipotelemia, porque no todo hipotelemia son iguales, que no pueden comer nada de marisco, ni gustos totales del chancho, no puedo comer coliflor, ninguna de esas cosas porque le afecta a mi cuerpo, gracias a Dios. Pero él adrede ahora compra salame, compra. Entonces me dice, según tu Dios, fíjate que aprendí que según mi Dios lo santificó, el asunto de que bajó el lienzo y que el padre le dijo que matara. Entonces, yo ahora sé lo que hago, digo, bueno, Padre Eterno, ya no voy a nada, porque no se trata de andar de la luz, no tiene el entendimiento, entonces para él todo es bueno. Y ahora él respeta que cuando llegan visitas, el adrede compra cosas, Claro. en realidad Son impuras. son impuras. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, si tú quieres esto, no, porque lo que no lo voy a comprar. Ahí cómo lo hace. Bueno, es que es difícil también un poco en esto de una esposa, por ejemplo, en este caso, que tiene que cocinar y el marido le pide, ¿sabes qué? Háceme un caldito de marisco. ¿Cómo lo hace una esposa? Pues siempre una culera. Siempre, no sé por qué, no lo gusta mucho el cabello. Claro, tiene separados los alimentos. Claro. No, él decidió para que incluso que le pedí, mi contra, porque yo no puedo explorar está debajo de otras cosas. Pero es increíble que es fuerte, porque yo digo, yo está bien, pero mi gran interrogante ahora que se dio el tema es, yo no me lo como, pero ¿qué hay ante la presencia del Padre de cocinar para que otros se lo coman? Y hermana, que interesante vivencia le hace vivir el creador de todo para aprender algo le está enseñando. Yo creo que lo está haciendo para que sea más tolerante, tal vez usted no es tan tolerante con ciertas personas, pero como buscando la respuesta, primero usted es su esposa, y como esposa usted tiene un contrato con él, ¿cierto? En donde usted se comprometió a apoyarlo, y la labor de alimentar al esposo es importante. Entonces, no cocinarle no sería, según Santo Benito, apropiado. Con respecto al tema de la cocina, claro que, pucha, tú vas a ver la mayor industria
del cerdo generalmente son capitales de gente israelita o judía, lo que sea. Entonces, porque es un negocio. Entonces, si usted cocina, no, pues usted está prohibido el consumo, porque si usted trabajara en un restaurante de un gentil y tiene que hacer porotos con lo que sea, usted tiene que hacerlo porque es su trabajo. Entonces, en este caso, claro, usted está sirviendo a su esposo que el Señor le dio para eso y mi consejo sería no discutir más del tema, porque no vaya a ser que él blasfeme contra Dios, porque dice, chuta, me recrimina, me hace sentir mal, porque él tal vez quiere comer, usted, oye, estoy comiendo pecado, entonces, no lo digo que usted ni nada, sino lo doy como ejemplo, porque si queremos ser luz de verdad, ser luz, tenemos que ser conciliadores y unificar y llevar a la gente que vea a este Dios de verdad, que es un Dios de amor. La persona que coma chancho, yo no creo que se vaya al infierno los come chancho, ni algo así. Nunca he visto a Dios como quemando gente por querer y al final lo único que buscan los mandamientos es que usted tenga una mejor salud y pueda durar más y así si dura más, guarda más mandamientos y todo se beneficia. Cuando él pone la hora de 11, y usted le pone lo que quiere que escuche. Claro. Pero él no, que, por ejemplo, el hecho de que yo no, él está ahí. Me decía a mí, a ti te encantaban, a ti antes te encantaba esta cosa aún más. Yo digo, pero es que por causa de mi salud, yo no la puedo, no la he visto. Entonces, tanto que insistía también, a mí me encantaba hacer un poco, y también me voy al otro. Él entendió, pero no, aquí es ¿qué hago? Yo creo que, bueno, ahí hay varias cosas que puedan ir saliendo un poco en la interrogante, pero yo creo que prima obviamente el amor, porque finalmente una persona va a ser tocada por el amor, no por una restricción. Porque recuerden, otra vez, estos mandamientos solamente son para aquellos que entienden que son hijos de Dios, hijos de Israel. No aplica para los demás. Porque en la casa todos tenían distintas maneras. En la parte de trabajar, a mí me, bueno, rehusaban de ellos. Insistían mucho en los temas de comida. Y yo cuando llegaba a la casa, de repente me decía, oh, mañana hace unas filetitas, una roda, pues, yo decía, ya. Yo ya había predicado 1000 veces todo eso. Pero un pastor en una oportunidad me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no, hermana, no lleve a la ira a las personas ni a la rabia. Bueno, sentirse con otras cosas. ¿Sabes qué? Poco a poco se empezaron a dar cuenta de que al final mi esposo en una oportunidad se enfermó mi hijo igual, y le prohibieron eso. Y solito. Lo que yo pienso es que el Señor nos tiene que dar sabiduría, entendimiento, cosa de llevar a la paz, a la tranquilidad. Claro. Porque si este está comiendo, le contaba a mi hermano, este está comiendo una chuleta, un filete de pollo, yo soy feliz. Y siempre que después se va a dar cuenta como que se está intentando, pero después solo. Yo pienso que con el amor, el respeto que uno se va teniendo uno a otro, porque yo no saco nada, prohibirle a una persona que no ha leído y no ha entendido. Claro, exacto. O una persona que incluso está recién aprendiendo y todavía no entiende algo. No se le puede obligar, uno le puede decir, oye, tú estás comiendo inmundo. No, porque tiene que venir una revelación para que la persona lo... Sí, no, y es muy respetable y entendible porque vamos a ganarlos con amor. Con el amor, y obviamente cuando esa persona ya comprenda, entienda, se le revele, porque no se nos han revelado todavía algunos mandamientos. Y tenemos que, wow, tiene que venir ese entendimiento y ese decir, voy a hacerlo El Señor sabe cómo porque amo al Señor. Claro. Para que se dijeran que Claro, se tuvo que enfermar. pero también decía, ya a veces me decía, viste, yo te lo doy. Y después yo decía, cállate, Rosa, muerde, muerde.
porque solo se va dando cuenta uno. Pero es un largo camino de entender, porque hay una parte, no sé, que usted entiende más, no llevar a la ira a las cosas, Claro, porque una vez no te va a decir a nada. claro. Entonces, si yo veo que mi familia está feliz, porque después cuando nosotros pasamos, el Señor venga, nos va a decir, oye, te manté una familia, ¿y qué hiciste por tu familia? Entonces, por último, si nuestros hijos, nuestra familia se ha desviado, decir, bueno, Señor, yo hice todo, vi todo, todo, y tú lo viste, porque Él nos ve. Es decir, bueno, en este caso de la alimentación, lo vimos el todo por el todo, y si no lo entendieron, pero el Señor sabe que uno lo vio. O sea, es mi apreciación. Sí. No Sí. sé si estoy mal o estoy bien, porque a veces me dicen, oye, No, y le digo yo, no voy a andar peleando con muchos niños. Sí. Está clarita. Claro, Tema ¿no? que hay mucha gente que ha sido engañada. Exacto. Claro. Eso sí. Entonces, Hay personas que han sido engañadas. La mayoría de Israel en este momento fue engañada. Y estamos hablando de Chile también. Entonces, Así es. Es un temazo y creo que lo más importante es la sabiduría. Esto, como he dicho, va paso a paso. Es un proceso y que no podemos nosotros, fíjese, por eso la palabra dice no nos juzguemos, porque el proceso de uno es distinto al del otro. El entendimiento de uno es distinto al del otro. Por eso Pablo decía, el que come no juzgue al que no come. Pero es importante tener sabiduría ahí. Pero esa sabiduría viene que el que aparentemente tiene mayor entendimiento tiene que mostrar también mayor testimonio, ¿cierto? Con el ejemplo y con el amor de nuestra conducta vamos a provocar un cambio en un esposo inconverso, en una esposa inconversa, en hijos que no son creyentes, por el testimonio de uno. Porque si ese uno es luz y ese uno es santo, va a terminar santificando toda la casa. Aunque toda la casa esté en oscuridad, una luz va a iluminar todo. Amén. Así que, qué rico, ya me dio hambre. Bien. Sí. Amén. Yo quiero dar gracias a Dios por todo, por eso que he tenido la bendición de venir. Me voy a ausentar un tiempecito. El jueves dio mucha alegría. Perdóname que me emocione, pero yo soy mala para esto de los teléfonos, soy bien, lo justo necesario. Y todos los jueves trataba de ingresar a la lección, y sabe que fue, justo estaba mi hijo. Y me dice, mamá, yo digo esto, ya cuento. Pude lograr, pero sabe que me fui al dormitorio porque ahí estaba más tranquilo y no pude escuchar nada, porque no había señal. Fui al comedor, no había. Ay, dije, Dios, Señor, digo yo, ¿por qué no quieres que escuche la lección? Pues no me importa. Y dejé el teléfono, me acosté, y yo me quedé dormida, de verdad. Cuando en la mañana mi esposo me dice, viejita, me dice, bueno, me dice, viejita, ven, ¿qué es lo que está, qué significa esto? Y yo le digo, ¿por qué estás hablando? Él había escuchado toda la lección. ¿Verdad? Y yo le digo, ¿cómo escuchaste tú? Porque no podía apagarlo, Rosa, me quería apagar y no podía apagar. Y había una señora que le preguntaba, yo dije, Señor, dije, yo te doy gracias a Dios porque por algo no quiso que yo la escuchara. Yo quiero dar ese testimonio y a la vez, claro, pues yo me reía sola porque yo decía, y el Cristian en la mañana se levantó temprano y dijo, oye, mamá, me dijo, mi papá, ¿qué pasó? Siempre una cosa así. Yo, hermano, lo que quiero pedirle, yo la próxima semana me voy a operar. La recuperación a lo mejor no, un poquito lenta, yo no me voy a poder sentar. Y yo quiero que me tengan en oración y adelante y lo voy a escuchar, porque ahora ya aprendí. Excelente. Eso para que se pueda conectar. Vamos a orar al tiro también por usted.
Ahí se le presentó una situación de una velita que se le reventó a su cabecita y le van a hacer una pequeña operación. Ya ha pasado por muchas situaciones, como que ya ella no dio más y su escape fue eso. Se le vino un derrame al ojo, la tuvieron que ir a urgencia, así que no nació mi familia. Son etapas que uno tiene que vivir en la vida, que uno piensa que no le van a suceder a uno, pero le sucede. Así que yo pido oración por mi familia, en especial mi hija, que uno le van a suceder. Y estar yo con ella, no físicamente, porque no me puedo mover, estoy haciendo un tratamiento. Y mi esposo tampoco se puede mover porque tiene que cuidarme a mí. Entre comillas, le digo, yo no preferiría que se fuera para allá, pero el Señor declaró otra cosa. Así que muy agradecido de todos. Voy a perseguir. Extraño. Sí, pues le vamos a echar de menos, No, por pero supuesto. Pero en un proceso y vamos a ver la mano de Dios sí, no, en su vida, en su recuperación, en su salud. yo siempre he dicho, el mejor médico de los médicos es nuestro Señor, y Él va a estar ahí. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Y Él sabe cuando Él nos va a llamar cuando Él crea preciso. Y el Señor no manda pruebas que no nos puedan salvar. Así es. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. ¿Ah? Vamos a orar, hermano. Nos unimos en oración por nuestra hermana Rosita, por Jessica también, por esta situación que le ha pasado, y vamos a entregar este tiempo también que hemos tenido de reflexionar, y bueno, vamos a seguir ahí aprendiendo más de su palabra. Padre, te agradecemos, Padre eterno, nuestro Elohim. Gracias por la palabra que nos entregas, porque es palabra que viene a nuestro corazón para recordarnos todas las cosas, en las cuales vamos aprendiendo, vamos entendiendo la santidad, y estamos en un proceso de preparación en este tiempo del desierto, donde estás probando nuestro corazón. Queremos guardar tus mandamientos, queremos aprenderlos, queremos ser santos así como tú eres santo. Padre, en todo el nivel de nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, podamos ser guardados. Padre, gracias porque tú nos enseñas que somos tus hijos. Padre, por medio de Yeshua hemos sido injertados nuevamente, Padre, a ese olivo que es Israel, Padre, y podemos participar también de todas las bendiciones, las promesas, la herencia, los pactos, Padre, que tú has hecho. Padre, gracias porque ya no somos lejanos, somos cercanos, ya no somos gentiles, Padre, ahora somos hijos. Gracias te damos por tu palabra que nos siga ministrando cada día en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Padre, también con las personas que no te conocen, podamos ser luz para ellos también, testimonio, ejemplo, para que sea nuestra mejor predicación. Padre, y ponemos también a nuestros hermanos que están enfermos, Padre, con situaciones de salud. Te pedimos que tu mano en este Shabbat esté sobre sus vidas, así como tú sanabas en Shabbat y hacías milagros. Padre, así también vengan milagros, sanidades, Padre, en los cuerpos de nuestros hermanos. Padre, tú seas sobre cada uno de ellos. Padre, y en especial también por nuestra hermana Rosita que va a viajar para someterse a una operación. Pedimos, Padre, que tú eres el médico de los médicos, puedas estar, Padre, con tu mano cubriendo toda esta cirugía, esta operación, Padre, que ella necesita. Y en ti encomendamos su vida, su recuperación, Padre, para que su salud, Padre, sea restablecida. Padre, confiamos en ti, en que tú vas a obrar milagrosamente, sobrenaturalmente sobre ella. También te pedimos por Jessica, su hija. Padre, también una situación que le ha afectado en este tiempo. Padre, que venga esa paz que solo tú puedes dar. Padre, esa paz que trae descanso, que trae confianza. Padre, que nos ayuda a superar todas las situaciones difíciles. Sabemos que esta prueba, Padre, de esta prueba ella saldrá con victoria, saldrá mejor, saldrá recuperada. Que tu mano también esté sobre ella, sobre su vida, cubriéndola de todo mal. Gracias, Padre. Oramos también por todas nuestras familias, por nuestros hogares, esposas, esposos, hijos. Padre, para que sean guardados en ti, que tú hagas la obra en nuestra vida, en nuestra familia, y pueda venir la salvación a nuestro hogar. Padre, gracias. Danos sabiduría en todo lo que hacemos, que tú nos guíes en todas las cosas, para que así la luz pueda llegar a cada uno de ellos. Gracias, Padre, te damos. Pedimos tu bendición en este Shabbat,
En el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Bien. Bien, hermanos, nos despedimos. Ahí, saludamos a los hermanos ahí. Bendiciones. Shalom, shalom. Chao, chao, Felipe, chao, Raulito. Que estén bien ahí Chao, también. Rocío. La Vergel, la Dani. Chao, Sí, Juan Juan Enrique. Enrique, Pasen bien. Juan Enrique ahí va manejando. Saludos. Eso es, chao, 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 saludos a Gabriela. Lucas, sí, al Mateo. Mateo, al Lucas. Chao, Chao. Eli, hermana chao, Juanita, chao. hermana Chao, Mónica. chao, Paula, mira. Chao, cariños. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, shalom. Chao, chao. Bendiciones. Bien, Chao, bien. nos Rocío. Chao, vemos. Rocío. Muy bien. Shalom a Chao, la una. hermano. Gracias. A Que las estés dos. muy Buen bien. viaje, Juan Enrique. Chao. Buen viaje. Gracias. No, si vamos aquí nomás, aquí Ah, cerca ya. vamos a comprar unas masitas. Y Ah, a la ya, Gaby muy ahí bien. hizo chanchito al horno. Ah. Un chanchito kosher. Chao, Gaby. Chao, chao, Gaby. Chao, Chao, Gaby. Mateo. Chao, Lucas. Chao, Chao. bendiciones. Nos vemos en la Chao. próxima. Chao, Raulito. Nos vemos en la próxima. Chao, Jimenitas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chiquillos. Juana. Chao, Mónica. Chao, chao. Chao, chao, bye.